Euron, aquí tenemos, queridos patitos, una película como El Sargento de Hierro. Es curioso porque el título original no es ese, sino Heartbreak Ridge, que no sabemos a qué se refiere, a pesar de que al protagonista, el sargento Tom Highway, le guste introducirse en las revistas de cotilleo y un poquito para mujeres. Es una película que podríamos decir que encuadra la situación en la isla de Grenada, a pesar de que sea la parte final. Resulta también igualmente curioso porque tiene dos partes. Uno es la parte principal del entrenamiento y luego la segunda, el ámbito de la toma de Granada. Que sí, ciertamente tenemos esa situación en el año 1981, porque creo que fue en el año 86 cuando Ronald Reagan visitó la isla para celebrar el quinto aniversario de la liberación, porque hubo un golpe de estado que quitó al gobierno precedente y ya estaban ahí los cubanos para establecer una pista de aterrizaje en un aeropuerto en donde operar las fuerzas de liberación del continente del hemisferio occidental. Lo cual ciertamente es interesante cómo se transmite en esa segunda parte, situaciones bien interesantes que ya comentaremos luego. Lo cual ciertamente nos lleva a esa realidad que fue la película de 1987, la del año siguiente, a pesar de que llevaba un montón de años preparándola. Stanley Kubrick, la chaqueta metálica, también con dos partes diferenciadas, como es la parte del entrenamiento y luego la parte en Vietnam. Evidentemente, como película bélica, es superior infinitamente la de Sir Stanley Kubrick, que esta película dirigida por Clint Eastwood, el propio Clint Eastwood dirigiendo y actuando esta película de la Malpaso Productions, la productora del mismo, a través de Warner Brothers. Ahí para lo que ha quedado. Para lo que ha quedado Warner Brothers, ¿verdad? Ahora, actualmente. Pero no vamos a meternos en eso, sino en ese momento de los años 80 que le daban oportunidad a un director como Clint Eastwood y como hacían con otros. Es el sello que aparentemente, a través de el propio Stanley Kubrick, que sacó películas con este sello de Warner Brothers, pues era el sello donde defendían la libertad de los artistas y de los directores para su creatividad. Evidentemente le obligaban a hacer otros proyectos que daban más dinero en principio, como el ámbito de la última película, aquella que lo obligaron a hacer, aquella de la lista negra, del teniente Callahan, aquella surgida de Don Siegel y aquellas películas respecto a este policía en la costa oeste, en la zona de Los Ángeles, pero ciertamente después de hacer esas cosas pues le daban libertad con otros proyectos más personales y parece que Clint Eastwood quería contar esta historia. En esta película, como digo, se establece esa relación en la que hay un personaje del sargento Tom Highway que ha tenido un pasado y no nos lo cuentan en el inicio, sino que nos lo van transmitiendo a lo largo del metraje. Es un personaje que ha tenido ciertamente ese pasado, pero le vemos que le han repescado para eh, ir de sargento instructor de una compañía. Y le vemos en esa situación, en ese trayecto en autobús hasta la base, en la que se encuentra con el personaje de Mario Van Peebles, que luego tendrá su importancia porque es el más o menos el lidercillo de los reclutas que se han metido en el ejército, pero que parece que no tienen mucha gana de estar siendo instruidos y que digamos que se transfiere el asunto de fondo respecto a ser los más matados, los más de baja estofa, en parte con esa idea de que son o white trash o gente deglutida por el sistema y expulsada, gente que no tiene recursos para hacer otra cosa, y vemos algún ejemplo en que alguien que tiene una vida doble dentro del ejército y fuera, con
hijos, la mujer, que... Pero ciertamente tenemos esa realidad de la dualidad entre la vida personal y la vida profesional dentro del ámbito del ejército. Un ejército que hasta los años 70 también había tenido el ámbito de la recluta, pero que luego se fue transformando en un ejército profesional puramente y ya sin servicio militar, lo cual ciertamente es interesante. El trasfondo que trata de transmitir. En esta primera parte vemos esa instrucción del duro y anticuado, entre comillas, sargento Tom Highway con aquel teniente de gafas, y el comandante que viene de intendencia de la logística, que aquí está tratado como que esta gente es alguien que no ha estado en el frente, que no ha combatido realmente, que no tiene ni puta idea de lo que es una guerra y que solamente ha servido en un almacén como si fuera esto un supermercado. Ciertamente no puede recordar muchas cosas respecto a esto, como por ejemplo en Normandía, en el día D, cuando después del desembarco, dirigido curiosamente por el señor Montgomery, fue el que dirigió las operaciones, a pesar de que formalmente se establezca la idea de que el comandante, el supremo en jefe, es el señor David Eisenhower. Pues tenemos luego que para la forma de estiramiento de las líneas de logística había que hacerlo a través de camiones y se hacía con camioneros negros, que eran prescindibles según la óptica de los años 40. Y evidentemente aquí tenemos gente, negros, latinos, dentro del cuerpo de reconocimiento de Highway, como gente prescindible en una primera oleada de ir a echar un vistazo, a ver qué hay por ahí, y luego ya enviaremos a los soldados buenos de verdad para ya luego sacarse la foto como haría Clint Eastwood en aquella película de banderas de nuestros padres, que se hizo 2 veces. La primera, con pasión, tenacidad, y luego ya, después de esa primera foto, hicieron otra ya para las grandes cadenas de distribución de prensa en Estados Unidos. Con lo cual ciertamente tenemos ahí un trasfondo que entronca con las necesidades vitales de contar del propio Clint Eastwood. Y está bien, porque eso lo transmite con una pasión y un tesón que están reflejados en películas consideradas tal vez menores, como esta El Sargento de Hierro, en donde, como digo, en esa primera parte se van a conocer los personajes, se quiere involucrar en el pensamiento de cada cual, el choque de ideas que hay entre el sargento Tom Highway y su compañero y amigo, el sargento mayor, que hace un poco la cobertura y que ha servido con él en Vietnam, respecto a esa nueva ola de los años 80 que tienen otra mentalidad, tienen otra conceptualización, han vivido otras cosas que no han vivido la generación anterior, que es la de el sargento Highway, y que evidentemente deben de mezclarse de alguna manera porque en algún momento les van a enviar a una misión, como es lo que sucede cuando vemos la situación en Granada, cuando se ha producido un hecho después de que hagan ese interludio entre una parte y otra, como son esas prácticas, esas formas de simulacro, de combate, en donde se da ese choque respecto a que el superior, respecto al propio comandante, hay ese careo respecto a las gafas de visión nocturna que está muy bien en el almacén, pero quien lo necesita realmente es el que está en el frente de combate y se pone un poco soez el señor Highway, pero con agrado a ese mando supremo que también viene del mismo sitio que Highway y que digamos que ve que Highway le pone pelotas y le pone ardor porque tiene esa pasión. Pero claro, luego tenemos también esa situación previa respecto al hecho de que hay una mujer que ha sido el amor de su vida, que ha visto cómo ha ido reenganchándose más y más veces,
que en teoría el ejército es un paso durante una determinada época de la vida, pero luego hay que tener vida privada, y en teoría le había prometido el viaje alrededor del mundo, cosa que parece ser que los marinos y soldados estadounidenses y los aviadores, vete a saber, lo prometían en su jubilación, en su retiro del ejército, a sus señores, no te prometo enseñarte el mundo. Bueno, en parte supongo porque venían de haber visto un montón de partes del mundo en sus combates en el exterior, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el tema de Corea, participaciones en Hispanoamérica, por ejemplo en el año 68 en el ámbito de República Dominicana y eh, por supuesto después de Corea pues está Vietnam y bueno pues un montón de realidades de ver al mundo por parte de soldados estadounidenses y evidentemente tenemos esa realidad en donde hubo un choque en el pasado que no vemos por más razones obvias en la película pero que evidentemente condiciona la evolución de las dos partes, una con Arrejuntado, de uno que tiene un negocio de hostelería, en donde tendrán un choque Highway con un paleto local y Mario Van Peebles les tratará de arreglar. Y luego tendremos la situación respecto a otro bar, que es el bar donde la señora de Highway regenta y que evidentemente está llena de grandes fotos, como en aquella película de Elegidos para la Gloria, que es también de comienzos de los años 80 y que está comentada en este canal, en donde el bar de los pilotos de prueba evidentemente está forrada de aquellos que han pasado por la base de al lado para precisamente hacer de tests, esos pilotos que son héroes, en parte porque muchos no llegarían con vida a la vejez. Con lo cual, ciertamente, en esta película se ve a todo ese mural en donde, en un momento dado, cuando Highway está un poco desmejorado, eh, el sargento mayor le cuenta la historia de cómo estuvieron en algo parecido a la colina de las hamburguesas, la picadora de carne, mm, cómo Highway mantuvo el tipo, cómo aquello fue muy difícil, se luchó a cara de perro y cómo digamos que un antiguo amigo de los tres, sí, eran tres, ahora son dos, uno se quedó en Vietnam, pues ciertamente tenemos esa situación en la que ahí es cuando Mario Van Peebles, que no quiere realmente ser soldado, le pega un clip en la cabeza y dice, hostias, ahora entiendo la historia de este. Y él que ha liderado la rebelión con sus amigotes, con esa idea de no hablo tu idioma, con incluso el sueco, como elemento de fuerza para tratar de ganarle en su terreno, pues tenemos esa situación en la que la situación se revierte y cambia completamente. Y tenemos ese momento luego en donde, al final de la película, un poco parecido, curiosamente, al final de Delta Force, otra película también está comentada en este canal, esa situación en donde la banda de música que recibe a los héroes, pues ya se produce ese relevo. Le dice, bueno, yo ya me retiro del ejército. ¿Y qué no? ¿Qué va a ser de nosotros? Bueno, ahora te tienen a ti. Bueno, podrían haber hecho una película secuela, pero en ese momento no se estilaba tanto, siguiendo como spin-off con Mario Van Peebles en el papel de Sargento Highway, tal vez incluso entrenando a más gente, por ejemplo, poniendo después la operación Tormenta del Desierto, en la situación del año 90-91, o en Yugoslavia, por ejemplo, por poner situaciones diferentes, o Somalia. Somalia en el año 1992-93 podría haber hecho precisamente una situación diferente, pero parece que esa en continuación no se quiso. En el ámbito de Granada, en el ámbito de la guerra, en el ámbito de la segunda parte, nos encontramos situaciones como esa de la tarjeta de crédito, que
se crea o no está basada en hechos reales. Esa de llamar con tarjeta de crédito al Pentágono porque las comunicaciones no funcionan. Pero claro, ya hablamos en su momento en un conversatorio con Antonio Muñoz Lorente sobre la operación Market Garden, que también tuvo déficits respecto a las comunicaciones y la planificación en este sentido, lo cual ciertamente, por absurdo que sea, no es una condición que lo deslegitime. Con lo cual ciertamente tenemos en el fondo pues una historia que, como digo, la sinopsis es la siguiente. El sargento Tom Highway, veterano de las guerras de Vietnam y también de Corea, vuelve a los Estados Unidos para llevar a cabo una misión nada fácil: instruir a un grupo de novatos desmotivados e indisciplinados para convertirlos en auténticos marines. Porque nos encontramos que precisamente ha tenido conflictos con la vida civil, porque nos encontramos precisamente que en la primera secuencia nos lo encontramos en la cárcel, hablando esa de bueno, de que me ha bueno, cosas que luego con el colega, el sargento mayor, repetirán porque es un mantra generacional. Y digamos que se ve la rudeza ahí en el primer momento en la cárcel y cómo es el centro de las miradas contando sus batallitas. Va a juicio, sale bien librado con un policía, esta lucha de policías y de militares, que es la que vemos en Acorralado, precisamente, y también está comentada en este canal. En ese caso estaba la dualidad de el antiguo combatiente en Corea y el combatiente en Vietnam. Aquí se da la situación en la que el propio Tom Highway es combatiente de los dos conflictos, habiéndose reenganchado un montón de veces. Y evidentemente ahí tenemos esa realidad en donde el policía, que ya conoce previamente a Highway, digamos que tienen un desafío estructural y vital que seguramente no se resolverá nunca. Pero ciertamente ahí tenemos un comienzo que es bien definitorio del personaje de Highway. Y luego tenemos esa evolución, como digo, en dos partes: la primera de la instrucción y la segunda del combate en la isla de Granada. En esta evolución de los personajes, sobre todo para los dos personajes protagonistas como es Clint Eastwood y Mario Van Peebles. Es una película de 1986, de 2 horas prácticamente, que está bien estructurada, bien elaborada, que es una película que seguramente está infravalorada por mucha parte del público. Evidentemente porque hay muchas otras películas que en los años 70 y 80 captaron más la atención, sobre todo con conflictos como el de Vietnam, como por ejemplo La chaqueta metálica, Apocalipsis Now, incluso El cazador, aquella película de Michael Cimino, que bueno, pues tenemos ahí gran variedad de películas que van respecto al hecho bélico, y esta parece quedar en segundo o tercer plano, a pesar de que, como digo, tiene esa grandeza respecto a la honestidad de lo que quiere transmitir. Y creo que dentro de lo que uno puede esperar de una película de Clint Eastwood, es una película bastante bien llevada, que uno puede disfrutar, que no te deja salir, no hay una parte que digas, uy, me está sacando de la película, con lo cual ciertamente eso es agradable, disfrutable, y por tanto recomiendo, queridos patitos, el aproximarse a esta película, El Sargento de Hierro, año 1986, 2 horitas, y sin más, es que ricasco, agur bat, Betty Helpian.